Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de PHP. Estamos ya en los últimos vídeos, estamos viendo cómo trabajar con bases de datos desde PHP. Y bueno, en el día anterior estuvimos, en los dos últimos días hemos estado explicando el tipo de programa que vamos a hacer, estuvimos explicando el modelo, haciendo el modelo de base de datos vía PHP que no voy a entrar en mucho más detalle, es este modelo de tienda que definimos 4 productos. Simplemente definir un poco lo que son las entidades de relación en las bases de datos relacionales. Eso lo explicaré con más detenimiento durante el curso de MySQL avanzado. Y lo último que explicamos en el otro día es que hay dos bloques principales de funciones en PHP para trabajar con bases de datos si excluimos un tercero denominado DAO que no lo voy a dar. Están los MySQL y los MySQL-Li y las diferencias fundamentalmente se basan en la codificación y en el número de instrucciones que se puede lanzar. Yo os recomiendo que por mejoras y demás lancéis la versión Li, porque es más nueva y es más compatible y podréis hacer muchas más cosas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, lo primero de todo, yo os recomiendo dado que los datos de configuración del servidor, que es lo primero que vamos a crear, van a ser comunes, os recomiendo que los ubiquéis todos dentro del mismo fichero. Entonces, una buena opción sería crear una carpeta, podéis llamarla conexión si queréis, que hará de conexión de base de datos. Y aquí pues podéis poner un fichero solo o varios. Ahí ya depende. Hay gente que los suele colocar en uno y hay gente que los suele colocar en varios. Y también hay opciones para meterlo esto en configuración. Pero no lo voy a explicar porque me interesa mucho que aprendáis cómo se trabaja con ficheros. Pero, por ejemplo, en algunos frameworks, esto está en un fichero de configuración aparte. Sigue estando público, pero no es un fichero PHP propiamente dicho, es un fichero de configuración. Entonces, aquí yo lo que recomiendo hacer es, primero, generar un fichero que es el de que va a ser el de conexión. Entonces, podemos poner nuevo archivo conexión.php y aquí dentro definiremos definiremos los datos de la conexión. Y a mí también me gusta hacerlo ya en el mismo, salvo que tenga algún proyecto en el cual tenga que utilizar varios ficheros distintos. Porque, a ver, os explico. Si tenéis varios usuarios, ¿qué es lo que puede pasar? En este caso tenemos varios usuarios. Acordaos de que tenemos los usuarios nuevo, lector y borrar. En el cual el lector solo tiene permisos de select, el nuevo tenía permisos de insert y de update, y el borrar solo tiene permisos de delete. Entonces tenemos 3 tipos de usuario. Dado que tenemos 3 tipos de usuario, aquí interesa crear 3 ficheros distintos. Aquí en conexión iría la propia conexión propiamente dicha, que es las funciones que nosotros hacemos para generar una nueva conexión con la base de datos. Pero os recomiendo que creéis también un fichero adicional por cada uno de los usuarios. Entonces, ponemos aquí un lector. Y aquí hay una particularidad. La particularidad es que cuando vayáis a acceder tenéis que tener con mucho cuidado porque si ponéis la misma variable, esta variable va a ser sustituida, propiamente dicho. ¿Cómo podemos evitar que se pierda el valor de dicha variable? Pues una manera es llamar a una función que devuelva estos parámetros. Que devuelva este parámetro o que la propia función llame luego al de conexión pasándole sus propios parámetros. De hecho, esa es la mejor opción. Entonces, aquí mi consejo es que lo primero de todo, que hagáis un require once y
os conectéis a conexión.php y eso permitirá acceder a cualquier función que defináis. Y luego, internamente, aquí, pues se le puede coger y se le define host URL, en este caso siempre va a ser localhost, eso podría ser común para todas, pero bueno, lo vamos a poner por si tuvierais la base de datos, tenéis que leer de un sitio, tenéis que leer de otro, vamos a hacer el ejemplo como si fuera eso, aunque no suele ser muy normal, lo que suele ser más normal es tener varios usuarios de configuración. Bueno, sí puede ser normal. A ver, os voy a explicar un caso en el que puede ser normal. Imaginaos que el sistema es muy grande. Si el sistema es muy grande, no es buena idea que todas las operaciones se ataquen sobre la misma base de datos. Entonces, aquí surge un concepto que es el de replicamiento de datos. Y la idea es tener varios nodos de bases de datos, las cuales uno se va a tragar todas las operaciones de lectura y periódicamente va a sincronizar sus datos con un nodo secundario. Y nosotros siempre vamos a leer del nodo secundario si no tenemos el impedimento de que los datos puedan no estar todavía actualizados. Por ejemplo, datos de cosas que sabemos que no van a cambiar o que van a cambiar muy a la larga, nos compensa más leerlo en esta base de datos secundaria. Porque como os explicaré en el curso avanzado de MySQL, existe una cosa llamada interbloqueo. Que en pocas palabras lo que significa es que en el momento en que la base de datos está escribiendo un valor en una tabla, dicho registro se queda bloqueado hasta que se confirma la operación. ¿Qué pasa? Que si no se confirma la operación y se queda bloqueado, cualquier persona que quiera leer o escribir sobre esa tabla no va a poder. Los updates van en lo mismo. Los updates y los delays van en lo mismo. Hasta que no lo confirma, ese registro está bloqueado. Tú no puedes leerlo en otro lado. Bueno, entonces, aquí, bueno, vamos definiendo el usuario, vamos a definir el de lector. Este era lector. El password era lector 1212. Y luego, la BD, la base de datos que definimos. La base de datos que definimos era tienda. Acordaos, era tienda. Aquí es cierto que podríamos poner dos cosas en común. Pero bueno, lo vamos a dejar. Podríamos poner el host y el BD en común. De hecho, lo podríamos meter dentro de la conexión. De hecho, lo vamos a hacer. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a meterlo dentro de la conexión. Esto ya es según cómo lo tengáis. Lo vamos a meter ahí dentro. Y luego, esto lo que simplemente va a hacer es llamar al método. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un método para que pueda ser invocado desde el... Desde el vector. Esto también es verdad una cosa. Lo ideal es hacerlo con clases. Claro, y alguno me se preguntará, pero no has dado nada de clases. Y yo diré, sí, porque realmente no es necesario el uso de clases en PHP. Es recomendable, pero no es obligatorio. A diferencia de Java, que en Java, si no haces clases, es imposible hacer un programa en Java. Al menos yo no sabría hacerlo, porque simplemente para llamar al método principal de arranque, o sea, al método, sí, al método principal de arranque, tienes que crear una clase. O sea, es que como mínimo tienes que crear una. O sea que es completamente imposible. Bueno, función, vamos a decir conectar. Claro, lo ideal es eso, una clase, y la clase recibe estos parámetros, lee estos parámetros, y es la que se encarga de abrir y cerrar la conexión. Pero bueno, aquí lo que podemos hacer es que lo devuelva y en todo caso le podemos definir también el método de cierre aquí y que lo llame. Simplemente os lo tenéis que aseguraros de que se invoca. Entonces, lo que voy a hacer es esto pide conectar. Esto pide conectar. Y este conectar lo que va a hacer es llamar a un método que vamos a definir ahora en conexión. En este caso, vamos a llamarlo realizar conexión.
y nosotros le vamos a pasar solo el usuario y la password. ¿Por qué? Porque los otros datos ya están en el eso. Y va a devolverlo directamente. Va a devolver lo que devuelva esta función. Esta función lo que va a devolver es un objeto, que en este caso va a devolver una variable, vamos a decirlo, aunque realmente va a ser un objeto, que va a contener la conexión que se acaba de realizar. Entonces, y claro, y lo que vamos a hacer, esto va a devolverlo directamente y nosotros cuando lo invoquemos vamos a ver si, en código si se ha obtenido o no la conexión. Y si no se ha obtenido la conexión, directamente pues abortaremos la operación. Bueno, entonces, hacemos un realizar conexión pasando el usuario y el password. Y también llamaremos a la función de cerrar. En el cual vamos a recibir un objeto denominado conexión. Y aquí le vamos a decir cerrar conexión, $conexión. Bueno, ahora, para simplificarlo, vamos a copiarlo y vamos a crear otro que es borrar.php. Vamos a pegar y aquí simplemente vamos a cambiar esto por borrar, esto por borrar y esto va a ser exactamente igual. Por eso os decía que hacerlo en una clase es más limpio que hacerlo aquí. Otra opción es dejar estos ficheros, cargar el fichero y pasarle el nombre de la variable y tener esta función definida en un solo sitio. Esa es más limpia todavía. Ya aquí es cuestión de gustos. Lo ideal sería en la clase, directamente. De hecho, mira, es más, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer, claro, el problema es que tiene, entonces el fichero tiene que tener conexión a esto. Pero bueno, vamos a hacerlo así, sí. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a definir eso, esto lo vamos a quitar. Definimos ese ficherito. Y ahora en conexión, aquí le vamos a pasar, bueno, esto va a ser conectar, no, va a ser realizar conexión. Perdón. $usuario, password. Y ahí haremos una serie de operaciones. Y aquí, bueno, aquí obviamente el objeto conexión lo podemos guardar aquí. Por lo que si nos llaman a cerrar, esto realmente, hombre, podemos pasarlo por aquí. Pero el método de cerrar es un método sencillo. Una llamada sencilla. Entonces aquí ya depende de los gustos. Entonces, pues ahí ya como veáis, es que realmente este parámetro no va a hacer falta. Pero vamos a hacerlo sin. Vamos a hacerlo sin. Realizar conexión. Y los cierres los hacemos ya en el otro. Bueno, es que, a ver, otra cosa que queramos simplificar lo del cierre. Claro, si queremos simplificar lo del cierre, pues sí, vamos a hacerlo aquí. Venga, lo dejamos aquí. Entonces, primer paso. Tenemos, bueno, hemos dicho el borrar, el lector. Vamos a quitar esto. Quitamos este require. Y ahora el último es nuevo. Nuevo. Espera, voy a copiar esto. Aquí la única diferencia que hay es que este es nuevo. Y este es nuevo. 12, 12. De acuerdo. Entonces, conexión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, aquí ya vamos a empezar a explicar algunos de los métodos que tenemos disponibles. Aquí normalmente en realizar conexión se recomienda hacer dos cosas. Lo primero de todo es coger y tenemos que hacer una conexión
a lo que es la base de datos. O sea, cuando me refiero a la base de datos, vamos a decir que vamos a conectarnos a lo que es el gestor de base de datos, propiamente dicho. Es decir, en este caso, bueno, PHP Miami es algo que envuelve a este servidor, o sea, a esta base de datos, pero cuando me refiero a la base de datos global, me refiero a todo esto. Me refiero al gestor que incluye la base de datos Information Schema, la MySQL, la Performance Schema. No me refiero a la propia base de datos tienda. Eso es otra cosa. Vamos a conectarnos a donde está todas las bases de datos. Es decir, ahí está ahora mismo levantado el localhost en nuestra máquina. En caso de Ionos, pues aquí os darán una dirección que tendréis que poner dicha dirección. Entonces, ¿qué método tenemos para poder conectarnos? Bueno, la mayoría de métodos que voy a explicar son... es curioso que no salga. ¿Y este sale? No, no sale ninguno de los dos, curioso. La mayoría de métodos que voy a explicar, la diferencia es esta, la I. Son exactamente iguales. Entonces, MySQL Connect lo que nos permite es realizar una conexión a la base de datos. Y para ello recibe 3 parámetros. Lo que no entiendo es por qué no salen los parámetros. O sea, porque no sale. A veces, es que ya lo digo, a veces lo sugiere y a veces no lo sugiere. No sé por qué. Entonces, el primer parámetro es la URL, es decir, lo que nosotros hemos llamado el host. En este caso es localhost. El segundo parámetro que recibe es el usuario y el tercer parámetro es el password. Y esto devuelve un objeto. Esto devuelve un objeto que es la propia conexión en sí. Y este objeto nos va a hacer falta más adelante. Y lo importante es lo siguiente. Hay que validar si se ha realizado esta conexión. Como lo que devuelve es un objeto, es una conexión propiamente dicha, que no devuelve un booleano. Aquí lo que tenéis que hacer es confirmar si la operación se ha realizado. Entonces, aquí pues lo que podéis hacer es ponerle esto. Enlace igual a MySQL Connect, Connect. Y cerramos. Si no se ha conectado, pues simplemente lo que podéis hacer es devolverle un null. Diciendo, oye, que esto no se ha conectado. Esto no se ha conectado. No hay conexión. Bueno, esto lo que hace es validar si la operación se ha realizado. Vamos a poder simplificar esto. Pero es que quiero explicar el otro método para que sepáis un poco cómo se puede jugar con dos bases de datos sin tener que volver a realizar otra conexión. Por ejemplo, primero queremos jugar con una y luego queremos jugar con otra base de datos con la misma conexión. No se suele hacer, pero se puede llegar a utilizar. Hay otro método. Este método devuelve esta variable enlace. Entonces, hay otro método. Esto no va a ser el código final porque luego lo vamos a simplificar de manera sencilla. Hay otro método que lo que nos permite es seleccionar la base de datos. Que fijaros bien que nosotros hemos realizado la conexión a la base de datos, pero no le hemos dicho qué base de datos queremos acceder o queremos utilizar. Para ello está el método MySQL select db. Es que no sé por qué. Hoy no me sale que quiero que no quiere. Y este recibe dos parámetros. Y son, el primer parámetro tiene que ser la conexión que acabamos de crear o la conexión a la que queramos hacer referencia. En este caso, enlace. Y la segunda es la base de datos. Entonces, si esto se cumple, o sea, si esto no se ha podido hacer, pues obviamente significa que la base de datos no existe. Y tendremos que devolver un null. Y si no, devolvemos enlace.
Y bueno, aquí hay una cosa que quiero puntualizar antes de que me venga alguien diciendo: ¡buh! Hay una manera de hacerlo con objetos, hay una manera de hacerlo con objetos. Sé que se puede hacer con objetos y la voy a explicar. Esto es la manera procedural, que se lo denomina. Esta manera, para algunos es más cómoda. Sobre todo cuando no se trabaja con programación orientada a objetos, la gente no coge y se pone a hacer llamadas. Si al final trabajáis como si se tratara de un propio objeto, porque tener en cuenta lo que os dije al principio, PHP es un lenguaje débilmente tipado, es decir, prácticamente el tipo no existe para PHP. Por tanto, la idea es que todo lo relacionado o sea, todo lo que nosotros hagamos no tire del concepto de clase. Por eso se definieron, por eso se definieron algunos métodos para que funcionaran tanto como si fuera un objeto de una clase, como si fueran funciones propiamente dichas. La diferencia es la siguiente, para que no os mareéis. Aquí vamos a usar método procedural, pero os lo digo por si lo queréis exportar a programación orientada a objetos. Pero programación orientada a objetos ya lo veremos en el avanzado de PHP. Entonces, nosotros, esta misma función que hemos definido, la primera es exactamente igual, pero la segunda función cambia. Porque aquí nosotros tenemos un objeto enlace. Y para hacer referencia a un método, se utiliza esta flecha. Y a continuación, se especifica a qué método se quiere invocar. En este caso podríamos MySQL SelectDB. Y hay una diferencia. Y es que este primer parámetro que nosotros hemos suministrado de enlace ya no se suministra porque le estamos llamando al método MySQL_ListLDB de ese objeto enlace. Realmente el método procedural lo que hace internamente es coger y llama a esto de aquí, del propio objeto que le estamos suministrando nosotros aquí. Pero simplemente es una manera de ofuscar lo que es la programación orientada a objetos al programador que no sabe de programación orientada a objetos. Pero simplemente que sepáis que esa es la diferencia. Aquí simplemente iría BD. Esto y esto son exactamente lo mismo. Nosotros, obviamente, aquí le pondríamos esto. Porque eso devuelve si se ha podido realizar la operación o no. Bueno, lo vamos a quitar. Y ahora, otra cosilla más. Claro, alguno dirá, ¿y no te puedes conectar directamente a una base de datos en concreto? ¿Tengo que hacer primero uno y luego el otro? Sí, hay un parámetro opcional en el connect que es la base de datos. Y ya devuelve ese enlace con esa base de datos. Y nosotros esto lo podemos, de hecho, simplificar y podemos hacer simplemente un return esto directamente. Y quitamos esto de aquí. Listo. Nosotros podemos hacer esto, tal cual, directamente. Que ahí ya depende. Si necesitáis conectaros a varias bases de datos, podéis o queréis jugar con varias bases de datos, etcétera. Aquí es mejor ponerlo por separado. Pero claro, en un método de conexión, tú te puedes conectar directamente a dicho método. Pero luego hay otros métodos que no los vamos a ver ahora, que por ejemplo nos permiten, bueno, sí, vamos a verlos ya. Hay unos métodos que normalmente se suelen recomendar hacer al principio, que es para, por ejemplo, indicar la codificación que tiene, porque aquí no hemos especificado la codificación que tiene, por tanto va a utilizar la que venga por defecto. Y de hecho los vamos a ver ya. Pasa que como no me lo dice, espera, no, es que primero voy a crear el enlace, $enlace. If distinto de enlace,
Vamos a devolver un null. Y si no, aquí yo recomiendo hacer dos cosas. A ver, era MySQL. Perdón, MySQL set charset. Este método lo que nos permite es especificar la codificación que le vamos a suministrar, es decir, cómo va a ir nuestros caracteres cuando le estemos enviando los comandos de SQL. En este caso, bueno, como he explicado antes, lo primero es el enlace. Si estamos utilizando programación orientada a objetos, sería $enlace, flecha, MySQL list set charset y el segundo parámetro, ya directamente. Y el parámetro que recibe es la codificación en una cadena de texto. En este caso, pues le vamos a decir que es UTF-8. Y luego, aquí hay un comando que yo recomiendo lanzar. Lo que pasa es que con los permisos que le hemos puesto, no sé si tendrá permisos. Pero bueno, si lo utilizáis, aquí se recomienda, yo no lo voy a lanzar, pero es lanzar este MySQL query, que lo vamos a ver a continuación, y pasándole set names UTF-8. Eso lo que hace es especificarle que todo lo que le vamos a enviar y que los nombres de los campos que le vamos a suministrar se deben de interpretar como UTF-8. Pero bueno, yo lo voy a quitar porque como hemos dividido en usuarios, no sé si tiene permisos. Creo que sí, creo que todos pueden lanzar ese comando, pero no estoy seguro. Y como no estoy seguro, no lo voy a lanzar. Entonces, lo hemos conectado y ahora sí, ahora pues le hacemos un return enlace. Y listo. Con eso ya tenemos lo que es la propia conexión propiamente dicha. Para cerrar, lo que tenemos que hacer es utilizar un método. Bueno, lo primero de todo, yo siempre validaría si el objeto conexión viene relleno. Porque si no viene relleno no tiene sentido cerrarlo. Esto podría provocar un error de base, o sea, un error de una excepción diciéndote, oye, estás intentando llamar un método a un cierre en un objeto que no es de tipo conexión. Y luego, pues el método es MySQL close, pasándole la conexión. Con eso finalizamos la conexión. Acordaos de la importancia de finalizar la conexión. Si os dejáis la conexión abierta, por cada petición se quedará esa conexión abierta, se generará una nueva, y luego otra nueva, y luego otra nueva, y llegará un momento que la máquina estará saturada de conexiones y para limpiarla pues tendréis que reiniciarlo. Eso en un entorno productivo no puede pasar. Vosotros no podéis coger y cada X peticiones tener que reiniciar el servidor. Por lo que es importante que no os olvidéis de cerrar las conexiones con este comando de MySQL close. Entonces, ya con eso lo tenemos todo. Nos tendríamos que ir aquí a cliente controller, que es la clase que implementamos el otro día. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de las funciones. Esto es de lo del otro día. Vamos a cerrarlo. Entonces, una vez validado, pues lo primero. Bueno, aquí lo primero de todo, aquí tenemos que hacer un. Tenemos que hacer un require once de conexión.php. Y ahora, hay que pensar, ¿esto qué va a hacer? Esto daba de alta un cliente, ¿no? Si mal lo recordamos. Esto daba de alta un cliente. De hecho, vamos a asegurarnos. Sí, da de alta a tus clientes. De hecho, haremos otro controlador para hacerle. De hecho, mira, lo perfecto. Yo siempre recomiendo, en la medida posible, a ver, cliente controller perfectamente puede hacer las dos acciones. Puede hacer tanto insertar como actualizar. Si lo queréis más desgranado, aquí os recomiendo poner cliente insert controller, cliente update controller. Claro, ¿qué pasa? Que si empezáis a hacer muchas tablas y muchas cosas, eso va a ser enorme. Por lo que os recomiendo que hagáis un fichero PHP por objeto. Este cliente que haga el insert, el delete y el update de los tres. Entonces, aquí decimos, da de alta a tus clientes
y damos de alta. Y de hecho voy a dejar, creo que voy a dejar que haga el update también. Y os explicaré cómo. Creo que va a durar unos cuantos más vídeos. Pensaba que con el vídeo de entre hoy y mañana se iba a acabar, pero no, esto se va a alargar un poquito más. Pero bueno, prefiero que quede claro. ¿Cuánto llevamos por todo esto? Media hora. Bueno, vamos a hacer 15 minutos más. Bueno, lo siguiente es llamar, definir que la librería, propiamente dicho, el fichero de script. Y ahora sí que tenemos acceso a este fichero conexión. Por tanto, nosotros podemos llamar a este realizar conexión. Pero hay una particularidad más. Y es que nosotros queremos llamar... Bueno, de hecho va a ser el mismo fichero, realmente, el insert y el update. Y es que queremos insertar un dato. ¿A quién tendríamos que llamar para validarlo? Por cierto, aquí hay otra cosa. Aquí interesa también validar si existe ya, antes de insertarlo. Pero bueno, el insert, teniendo en cuenta de que hemos metido claves primarias, va a dar un error directamente. Entonces, como va a dar un error, no va a ser un problema. Entonces, ahí, de momento no nos vamos a preocupar por eso. Bueno, llamamos al método realizar conexión y hay que suministrar estos dos parámetros. Acordaos de que estos parámetros están dentro de esas dos variables, por lo que hay que hacer un record once. Por cierto, esto estaría mal porque esto está en el directorio padre, en la carpeta conexión. Y esto igual, esto estaría aquí, conexión barra lector.php. Y aquí se le tendría que suministrar usuario, usuario y password. No me he equivocado. Y esto recibe, vamos a llamarlo en la conexión. Entonces, aquí ahora podemos validar if conexión. O sea, si es distinto de conexión, entonces, ¿qué hicimos? Acordad de que hicimos un session start. ¿Por qué hicimos un session start? Hicimos un session start para que en el index nosotros podamos imprimir cualquier tipo de error. Y por eso lo puse en un fichero PHP y no lo puse en un fichero HTML. Porque la idea era esa. Entonces, ¿cómo podemos poner aquí un contenido de si ha dado un error? Pues podemos poner las etiquetas PHP y aquí indicarle if $session. Claro, aquí habría que hacer otra cosa. Y es lo siguiente. Aquí tenemos que hacer el session start, porque si no hacéis el session start, la sesión no se va a recuperar y por tanto no va a encontrar nada. Aquí, pues por ejemplo, le podemos poner que esté en mensaje, que lo vamos a definir ahora. If set. ¿Ves? Esta sí me lo reconoce. O sea, si está definida el mensaje, entonces echo $session mensaje. Estamos intentando poner en práctica todo lo que hemos dado durante el curso. Y a continuación, para que no se vuelva a repetir el mismo mensaje si volvemos a entrar luego, porque tened en cuenta que esto va a durar hasta que nosotros lo borremos. Aquí os recomiendo hacer un set del $session mensaje. Con eso borramos el mensaje. Con esto saldrá el mensaje y luego se borrará a continuación. Aquí, si lo queremos complementar un poquito más, lo que podemos hacer es coger y hacer esto. Bueno, yo estoy habituado así, en realidad se puede poner todo junto. O sea, se puede poner dentro, acordaos. Pero bueno, a mí me gusta ponerlo así. Vamos a ponerlo que esté en un párrafo. Y ya está. Nos vamos a cliente controller. Y ahora, si la conexión no está definida, entonces $session mensaje. Y aquí podemos decirle error a la hora de conectarnos. Bueno, por ejemplo, podemos incluso a esto
Teniendo en cuenta que si esto está de cara a un cliente, es mejor no dar mucha información o dar una información que sea lo puramente menos técnica. Entonces, ha habido un error a la hora de dar de alta el cliente. Inténtelo más tarde, por ejemplo. Esto ya es según lo que se defina. Mucha gente incluso aquí lo que hace es coge y este error lo notifica vía email o guarda una traza en los logs del servidor, etcétera. Bueno, de hecho, fijaros bien, ya pusimos esta cadena. No me acordaba que habíamos puesto esta cadena. Y luego lo mismo, header, location, index.php y un exit. Y con eso ya lo tenemos. Y ya tenemos esto configurada para que la muestre, la cadena. Luego, ¿que ha podido conectarse? Estupendo. Pues si se ha podido conectar, aquí pues lo que vamos a hacer es insertarlo. Vamos a lanzar esa instrucción de insertar. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí es importante un par de cosas que voy a empezar a explicar hoy, pero las seguiré detallando el próximo día. Y es lo siguiente. Habéis visto que nosotros tenemos un formulario, ¿no? Tenemos un formulario. Claro, la mayoría de gente, todo muy feliz, te va a meter su nombre, su edad, etcétera. Va a coger y va a decir, nombre, José Manuel. Edad, 37. Bueno, creo que la edad no la pedía. DNI, A51, BV, 45. Bueno, no, espera, vamos a hacer un DNI más real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N Navarra, por ejemplo. Te va a meter ese DNI. O sea, te va a meter un DNI. Y te va a meter apellidos. Castellano. Todo feliz. Esto no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. ¿Quién te dice a ti que te pueden hacer esto, por ejemplo? Por ejemplo, que hagan lo siguiente. José. O sea, sí, era. José, punto y coma, espacio, drop table clientes, punto y coma. ¿Qué pasa con esto? Según cómo se interprete, de hecho, de normal, se va a interpretar literalmente. Cuando nosotros lancemos la sentencia, seguramente nosotros estaremos mandando. Esto ya viene un poco relacionado con las bases, con lo de bases de datos que vimos. Seguramente vosotros vais a hacer un insert into clientes, tal, values, tal, o un update, set, update clientes, set, nombre igual a José, where, o sea, más set, más partes del set, where, DNI es igual a, ¿Qué pasa si le hacéis esto? Si le hacéis esto, él va a primero va a cortar esto. Y esto lo va a interpretar como una instrucción. Esto ocurre sobre todo en MySQL Elite. MySQL normal no ocurre tanto y por eso creo que por eso todavía no está deprecated, porque tiene la ventaja esa de que ahorra un poco lo que se denomina inyección. Esto se le denomina inyección de SQL. Corta. Luego coge y te agrega esto. Aquí. Y luego intenta ejecutar esto. ¿Qué va a pasar? Esto se ejecuta bien. Esto se ejecuta bien. Por eso os dije, usar usuarios que no tengan permisos. Claro, ¿qué pasa? Si ese usuario no puede borrar, cuando ejecute este drop table le va a decir tururú de los palotes.
es una manera, ya lo de tener varios usuarios, es una manera un poco de evitar inyección. Pero lo que voy a explicar va a evitaros otros tipos de problemas de inyección o de caracteres no deseados. Pero bueno, esto lo vamos a explicar ahora. Pero habéis entendido, ¿no? La idea es evitar que inputs en los campos malintencionados hagan este borrado. Para que no se acuerde, Doptable lo que hace es eliminar la tabla. Eliminar la tabla. Truncate elimina los datos. Y drop elimina la tabla. Directamente. Drop lo que hace es eliminar la tabla, eliminar los datos y eliminar la tabla. Entonces, claro, y esto se ejecuta, porque primero ejecuta este, luego ejecuta este y luego ejecuta este. Si lo tenéis transaccionado, no lo va a borrar, pero va a tener otro problema. Y es que habéis iniciado una transacción y si no está bien puesto el rollback, que da un error, se va a quedar la transacción abierta. Y por tanto os va a bloquear la base de datos. Al fin y al cabo, el ataque de inyección de SQL lo que quiere es o bloquear las tablas o borrarlas, o borrar vuestros datos. Y sé que en ciertas medidas, con maneras laboriosas, son capaces hasta de extraer datos. Porque, por ejemplo, si sabéis que eso lanza una SELECT, vosotros podéis poner un punto y coma y luego decirle select asterisco from clientes. Y eso, si está mal montado, que no lo habéis filtrado bien, va a sacar toda la base de datos al usuario que haya lanzado la petición a través del formulario. Por eso, claro, este ataque es peor todavía, más que el drop, porque evita al cliente, pero el lector, si nosotros hemos lanzado una lectura y encima nos hacen este ataque de inyección SQL, lo que hemos puesto no lo evita. Por eso es recomendable, a ver si me acuerdo del método, espera, voy a borrarlo todo, un segundo. Yes, a ver, coño, ¿dónde me he metido yo? Aquí, yes, coger MySQL real escape string. Bueno, MySQL lee. Que bueno, las dos hacen lo mismo. Y esto lo que hace es... si mal no recuerdo, este método, si mal no recuerdo, no le hace falta el parámetro de la... No le hace falta el parámetro de la conexión. De hecho, creo que se puede usar la opción normal. Porque este método realmente... creo que está implementado dentro de la clase, o sea, de los objetos de conexión. Pero la idea es que cualquier cosa que pongáis aquí elimine todo aquello que se puede interpretar como si fuera una sentencia de base de datos. Entonces, todo aquello que pueda ser interpretable como una sentencia de base de datos, lo va a eliminar. O sea, si han metido un AND no sé qué, lo va a eliminar. Si va a eliminar un OR, lo va a eliminar. Un punto y coma, lo va a eliminar. No es infalible. Obviamente, todo esto no es infalible. Más información no os puedo dar porque tampoco es que sea yo un experto en inyecciones de SQL. Pero bueno, esto por lo menos es un pequeño primer filtro para evitar eso. Si vosotros no ponéis esto directamente, es que vuestros formularios van a estar accesibles a todo el mundo. Y vuestra base de datos va a estar bastante vulnerable. Luego hay otro método que es HTML Entities. Creo, si mal no recuerdo. Si no, lo dejaré en la descripción del vídeo. HTML Entities lo que hace es devolver el texto, mismo texto que le habéis suministrado, sin etiquetas de HTML. Lo cual es importante porque muchas veces esto lo que evita es lo que se denomina una inyección de código web. Esto, por ejemplo, es lo que evita que haya gente que coja y pueda meter código HTML dentro de una página para modificarla. A ver, sigo diciéndolo, no es infalible, no es la panacea que lo resuelve todo, pero es un gran impedimento a una persona que lo haga.
Entonces es importante que utilicéis estos dos métodos a la hora de escapar los datos. Y eso es lo que haremos ya el próximo día. El próximo día terminaremos el ejemplo del cliente, de la inserción de cliente. Haremos también el update para hacerlo rápidamente. Y seguramente copiaremos análogamente para dar de alta lo que son los productos. Así que nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. Hasta luego.